Noche, Dios le bendiga. Qué bueno que el Señor nos concede otra oportunidad para analizar las Escrituras, para pensar en la palabra de Dios. Hoy precisamente nuestro tema es las Sagradas Escrituras, una introducción, un panorama que también nos puedan orientar en qué es la Biblia, su formación, también su propósito. Así que le invito a buscar en el Salmo 119, para tener una lectura en el Salmo 19, Salmo 19, sí, perdón, Salmo 19, del versículo 1 en adelante, las obras y la palabra de Dios. La Biblia es un libro singular, la Biblia es un libro único y un libro muy sobresaliente, que es el libro del cristianismo y es el libro también que históricamente ha sido más relevante. En el Salmo 19 dice a partir del versículo 1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Vamos a orar una vez más. Señor, muchas gracias por esta noche que nos regalas. Gracias porque podemos continuar estudiando la Biblia, tu palabra que nos bendice, que nos orienta. Rogamos, Señor, que podamos añadir algo más de conocimiento, que nos guíe a la sabiduría, que nos guíe por la senda de Cristo Jesús. Toma este tiempo en tus manos y que pueda ser enriquecedor para cada uno de nosotros. Pedimos que todo aquello que impida que tu palabra y tu enseñanza pueda ser recepcionada, pueda, Señor, ser quitado, pueda ser bloqueado, y tu plan y tu proyecto con la enseñanza pueda llegar a feliz término. Glorifica tu nombre en esta hora. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Bueno, como estuvimos anunciando, estaremos hablando de las Sagradas Escrituras. Este es un salmo muy interesante. Alguien dijo que hay dos libros muy importantes que manifiestan a Dios. El Salmo 19 nos habla de esos dos grandes libros. Habla por un lado de la naturaleza, porque la naturaleza anuncia que hay un Dios, revela la existencia de un Dios todopoderoso, inmenso. La naturaleza habla de un creador. Aquí cuando
En forma poética, el salmista expresa: los cielos cuentan la gloria de Dios. Está hablando de esa enseñanza, de ese mensaje que transmite la naturaleza. Cuando uno mira los cielos, dice el salmista que ellos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, la obra de ese Dios. Y dice también: un día emite palabra, otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Esto está hablando también como el engranaje perfecto de días y noches, todos los ciclos en los que participa la naturaleza hablan de un creador que diseñó de manera perfecta. Dice también: en ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. Usa algunas personificaciones hablando del sol, y dice: de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Aquí encontramos cómo hay un gran libro que es la naturaleza, que manifiesta que hay un creador. Por supuesto, el salmista lo está expresando en lenguaje poético, no debemos buscar precisión científica, pues no es la intención, pero toda la creación, toda la naturaleza se convierte en un libro que habla del Ser Supremo. Pero en ese libro magistral que es la naturaleza y maravilloso, podemos tener conciencia, como algunos quizás dicen: algo tiene que existir. Esas son manifestaciones de muchas personas que no conocen la Biblia, que no son cristianos, que no tienen quizás enseñanza del cristianismo, y dicen: bueno, algo tiene que existir, porque ciertamente hay un mundo que está vociferando que hay un creador. Y eso es lo que el salmista está diciendo en estos primeros versículos del Salmo 19. Sin embargo, en la naturaleza nosotros no podemos aprender que la naturaleza no nos anuncia que nosotros tenemos un gran problema, que es el pecado, como estuvimos viendo en encuentros pasados, y que el gran problema del hombre es que cayó de su estado de santidad y de su estado perfecto a un estado pecaminoso, malvado, y que se desfiguró la imagen divina que está en nosotros. Eso no lo aprendemos en la creación. Tampoco en la creación aprendemos que Cristo es el Salvador del mundo. No podemos aprender eso tampoco en la creación. Por mucho que nosotros miremos en la creación, y por poderoso que sea el mensaje que nos transmite la creación, allí tampoco aprendemos que hay un Salvador, que es el que nos salva del pecado. Tampoco aprendemos, por ejemplo, doctrinas como la Trinidad. Tampoco aprendemos acerca de la naturaleza divina y humana simultáneamente que tiene el Señor Jesucristo. No aprendemos tampoco de los acontecimientos finales de la segunda venida de Cristo. Hay tantas doctrinas que no podemos aprender mirando ese libro natural, que aunque es revelador, la naturaleza es una revelación de Dios, porque aquí lo leemos en el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, anuncia que hay un creador, pero ese libro no es suficiente, hacía falta algo más. Así que hay una revelación general, que es ese libro natural, pero hay una revelación especial, y esa revelación especial, ese otro libro, que es un mensaje más detallado, es una revelación más específica, donde podemos aprender muchas cosas de Dios, pues es precisamente la Biblia, que es lo que vamos a hablar en esta noche. Y que aquí el Salmo también lo presenta cuando dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Porque Dios ha dado leyes. El Dios de la Biblia es un Dios de leyes. Hay muchas personas que no les gustan la ley, pero la ley tiene su origen en Dios. Por supuesto, hay leyes vanas que proceden del hombre malvado y pecaminoso, pero la ley en sí misma tiene un origen divino. Dice también, fíjense que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Así que la ley de Dios es poderosa, tiene un mensaje poderoso. Dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y eso es algo tremendo. Hay personas que han entrado en el cristianismo, y la Biblia se ha convertido en su libro predilecto, o sea, se ha convertido
como para el salmista que decía, de día y de noche medito en tu palabra, medito en tu ley, medito en tus mandamientos, en tus estatutos, esas expresiones. Pasa lo mismo con los que se han convertido. Y pasa algo, que aquella persona tan sencilla, a lo mejor no tenía estudios formales, pero ¿sabe lo que pasó? Que esa persona habla mejor, esa persona se expresa, esa persona tiene conocimiento, esa persona adquiere un tesoro que va más allá de lo cultural, que va más allá de la educación. Y aquí dice la Biblia que ese testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Así que la Biblia es muy poderosa para, si alguien quiere sabiduría, dice aquí, hace sabio al sencillo. También dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Hay personas que no han podido interiorizar profundamente, por no tener una experiencia con Dios, los mandamientos de Dios. Y quizás para ellos los mandamientos se convierten en un estorbo, se convierten en algo que les priva del placer, del gozo. Pero el salmista, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que los mandamientos, lejos de amargarle la vida a alguien, lejos de ser un estorbo, dice aquí, alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Porque fíjese usted, la palabra de Dios se convierte en algo que esclarece. Yo digo, a veces pongo el ejemplo que la Biblia es como los espejuelos. Cuando yo tengo problemas en la vista, ahora mismo no lo estoy viendo a ustedes. Y el hombre en su pecado, el hombre lejos de Dios, le pasa lo que me está pasando a mí ahora. Que no puede evaluar bien los sucesos de la vida, no puede juzgar bien, no puede valorar, no puede tener precisión en lo que verdaderamente afecta al mundo, en cuál es su problema, en cuál es el camino correcto. Bueno, la Biblia para eso es como los espejuelos, que yo me los pongo y veo otra vez perfecto y puedo coger el camino. Pues la Biblia es como unos espejuelos. Cuando dice aquí el temor de Jehová, cuando dice el versículo 8 en la segunda parte, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Así que si alguien quiere ser alumbrado, pues la Biblia es quien alumbra. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y fíjense que dice que los juicios, que también está hablando de la palabra. Cuando dice los juicios es las opiniones, los criterios de Dios. Dice aquí, son verdad. Por eso Cristo también dijo, yo soy el camino, la verdad. Porque, ¿qué quería decir Cristo con yo soy la verdad? ¿Qué quiere decir que es verdad? Que esto que Dios está hablando es fiel. Mire que la Biblia ha tenido opositores. Mire, no hay ningún libro que haya tenido tanta oposición como la Biblia. ¿Saben que se han quemado camiones de Biblias? Hay gente que ha tratado de exterminar la Biblia, hay gente que ha tratado de eliminar el libro de Dios, porque se ha convertido en una molestia para ellos. Pero, y también hay aquellos que no pudieron destruir la Biblia físicamente, pues entonces trataron de ridiculizar sus argumentos. ¿Y sabe qué pasó? La Biblia se ha granjeado un respeto, no solamente en el mundo popular, sino también en el mundo científico, en el mundo de los académicos. Por eso, cuando aquí dice los juicios de Jehová son verdad, todos justos, es que no tenga duda que toda la enseñanza de la Biblia va a salir airosa y victoriosa frente a cualquier argumento que trate de desvirtuarlo, que trate de decir que eso no es como lo está diciendo la Biblia. Y el salmista, mira qué lindo se expresa el salmista, deseables son más que el oro. ¿Sí? Así, el oro es algo deseable, ¿no? Y también el dinero, los dólares. Y entonces mucha gente puede decir, yo anhelo tener riqueza física, pero el salmista había interiorizado de tal manera y había valorado de tal manera las Sagradas Escrituras que él dice en este versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Fíjese qué nivel de aprecio había alcanzado el salmista por la palabra de Dios. Y también, bueno, dice que si hay algo rico, si hay algún sabor que le gusta, el salmista no está hablando aquí de la miel. Dice, y dulce más que la miel, pero pensemos nosotros en algo que nos guste y en algo que nos gusta comer, que nos gusta tener allí en el refrigerador.
Bueno, el salmista dice que supera cualquier gusto que sea apreciado por nosotros. Dice, dulce más que la miel y que destila del panal. Y dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. O sea que guardarlo quiere decir obedecerlo, cumplir. Así que tenemos un tesoro en la mano. En esta noche, esta Biblia que nosotros podemos tener en la mano, que también hoy la tenemos electrónicamente y que disfrutamos de tantas maneras de la Biblia y en tantos idiomas. Es un libro por el que muchos lucharon, algunos murieron, hay héroes del cristianismo, hay héroes de la fe que arriesgaron sus vidas, algunos pasaron muchas horas para que la Biblia pudiera ser llevada a otros idiomas y quizás a veces nosotros no la apreciamos suficiente. Allí hay tesoros para nosotros y no dude que en la Biblia hay un mensaje que es superador de cualquier otro mensaje. Dentro de aquellos que recuerdo una historia, dentro de aquellos que trataron de hacer guerra a la Biblia y que fueron intelectuales, hay un hombre, un filósofo francés llamado Voltaire, y Voltaire dice que escribió muchos artículos en revistas y él fue muy renombrado por su ateísmo, y él dijo que él expresó en una ocasión, en 100 años no se oirá más de la Biblia, y la Biblia habrá dejado de ser un libro interesante, habrá dejado de ser un libro leído, habrá dejado de ser un libro que es el foco de atención de mucha gente. Dice, eso pasará. ¿Y saben lo que pasó? Murió Voltaire y la casa de él se convirtió en un lugar de las sociedades bíblicas, y desde su casa se imprimieron Biblias y se vendieron Biblias, porque la palabra de Dios permanece. Este hombre trató de hacer guerra a la palabra de Dios, pero la Biblia salió airosa, porque este libro está protegido por el Dios Todopoderoso, por el Creador de los cielos y la tierra. Es el libro de Dios y Dios defiende lo de Él. Así que nunca debemos entrar a discutir con Dios, sino que la Biblia debemos amarla, debemos abrazarla, debemos obedecerla, aun cuando haya ocasiones donde no la entendamos suficiente. No entendamos por qué Dios está mandando algunas cosas, pero si el Señor lo manda, debemos encontrar placer en obedecerle, porque quizás más adelante usted comprenda las razones por las que Dios dijo algo que no entendimos, pero que era necesario obedecer. Así que, recuerdo también, hablando de ese aprecio que debemos tener por la Biblia, de aquel suceso que se hizo famoso por un pastor visitando a una miembro de su iglesia, anciana, que no podía ir a la iglesia por su condición física que estaba teniendo en aquel momento, y él le dice, el pastor estaba preocupado por la situación espiritual de esa hermana y le estaba preguntando si estaba orando y si estaba buscando de Dios, y también le dije, usted, hermana, estaba leyendo su Biblia, y entonces ella le dijo, no puedo leer la Biblia porque ya no veo y los espejuelos se me perdieron. Entonces el pastor le dijo, hermano, usted pudiera buscar su Biblia, que yo se la voy a leer. Y entonces dice que ella fue a buscar la Biblia. Cuando el pastor abrió la Biblia, ¿sabe dónde estaban los espejuelos? Dentro de la Biblia. Quizá ella no se había preocupado por buscar la palabra de Dios y abrirla. Realmente no la había ni manipulado, ¿no? Quizás no la había tomado en sus manos. Y nosotros debemos apreciar grandemente el libro de Dios. Ella es alimento para el alma. Jesús dijo a Satanás en aquella lucha en el desierto, cuando Satanás lo tentaba, él dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que es alimento para el alma. Es alimento contra los que nos desanimamos, los desafíos le hacen perder la fe, lo que las luchas le hacen pensar que Dios no puede obrar, frente a la falta de oración, frente a la falta de consagración. La Biblia es un alimento que nos nutre y nos hace que permanezcamos fuertes frente a esas luchas que podemos tener. Entonces, quiero decirle que este nombre tan interesante por el que se conoce, la Biblia, esa palabra viene del griego biblión, que quiere decir libros en plural,
y de allí salió la palabra biblioteca. Así que Biblia viene de biblioteca, porque la Biblia es un compuesto de 66 libros. Así que por eso le decimos Biblia, porque esta es una biblioteca para el cristiano. 66 libros están en la Escritura, 39 del Antiguo Testamento, hay 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia fue escrita por aproximadamente 40 personas escogidas por Dios para ese proyecto de dejar este mensaje para cada uno de nosotros. Y en un plazo de 1500 años también aproximadamente es que se consolidó el proyecto del libro de Dios que hoy tenemos en la mano. Es muy importante también saber que hay una variedad de géneros literarios en la Biblia, y ahorita vamos a ver un poco más de eso, pero el Antiguo Testamento tiene los libros históricos. Generalmente las tres variantes en las que más se habla de la Biblia es que hay libros históricos, hay libros poéticos y hay libros proféticos en el Antiguo Testamento. Los primeros libros tenemos el Pentateuco, son libros históricos. Después también allí tenemos libros como Ruth, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas. Esos son libros históricos. Y también tenemos los proféticos, los poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Lamentaciones. Esto pertenece al género sapiencial. Y ahora aquí, por eso dije cuando leíamos el Salmo 19 que estaba en un lenguaje poético, porque los salmos pertenecen a ese género poético, que bueno, la poesía hebrea era muy diferente a la que tenemos hoy, porque la poesía de nosotros consiste en una rima, pero la poesía hebrea era paralelos. Se decía una sentencia, una oración, y abajo se decía la misma oración con otras palabras, para poner un ejemplo de qué consistía la poesía hebrea, que bueno, en el futuro a lo mejor podemos hablar más de eso, pero hay libros poéticos en la Biblia muy lindos y muy enriquecedores. Y tenemos los libros de los profetas. Solamente históricos mencioné algunos, porque ahí hay unos cuantos. Y tenemos los libros de los profetas, que son conocidos como profetas menores y profetas mayores. Los profetas menores se refiere a que escribieron menos, no que eran menos en rango, que eran menos hombres de Dios o algo por el estilo, sino que su escritura, su libro, fue más breve. Así tenemos al profeta Abdías, Amós, algunos libros de ellos fueron de 2 o 3 capítulos, Joel, también Habacuc, Sofonías, Malaquías. Esos son profetas menores. Y algunos de ustedes, algunos de los libros proféticos de los mayores, porque escribieron más, usted mismo me puede decir algunos. Isaías, un libro enorme, 60 y pico de capítulos. También Jeremías, Ezequiel, son también de género profético. Y en los libros históricos, que fuimos los primeros que mencionamos, encontramos la creación de Dios, el pecado del hombre, y Dios levantando una nación para que a través de esa nación viniera el Salvador del mundo. Nosotros podemos un examen rápido del libro de Génesis. Encontramos allí planteada la creación, cómo la creación de Dios se echó a perder cuando el hombre pecó, y cómo después de esa descendencia, en el capítulo 12, a partir del capítulo 3, hablando del pecado del hombre, nosotros encontramos cómo se desemboca la humanidad y empiezan a suceder catástrofes. Y por ejemplo encontramos, aparte del pecado de Adán y Eva, de la desobediencia de ellos, encontramos el problema entre aquellos dos hermanos, Abel y Caín, que Caín mató a Abel. Encontramos a la humanidad desenfrenada en el pecado. También habla de matrimonios mixtos en el capítulo 6 de Génesis, que disgustaron mucho a Dios y que le puso la tapa al pomo, como decimos, y finalmente hizo que el juicio divino viniera, que fue el diluvio. Y ahí encontramos todo un conflicto que la Biblia va presentando como evidencia de la caída del hombre, y cómo a partir de ahí solo hay problema entre la humanidad. Después encontramos cómo Dios levantó a un hombre,
Hizo Dios un llamado a un hombre, que con ese hombre Dios tenía el propósito de levantar a una gran nación. ¿Se acuerda quién llamó Dios y le dijo, voy a hacer tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar? Abraham. Entonces Dios levantó a Abraham con el propósito de levantar una nación que fuera una nación santa, que fuera una nación con leyes divinas, que fuera una nación con un culto al único Dios verdadero, que fuera una nación con una moral alta, que fuera una nación diferente. Entonces Dios levantó a Abraham, y la Biblia después, en los libros históricos, habla de toda la historia de la nación de Israel, porque el foco de atención del Antiguo Testamento estaba sobre esa nación especial que Dios había levantado a través de Abraham, porque a través de esa gran nación Dios traería al Salvador del mundo, que es el que va a resolver el problema de la humanidad, como vimos en los estudios, y Dios estaba cuidando mucho de esta nación. Así que nosotros encontramos, y nosotros podemos leer los conflictos de la nación de Israel, podemos encontrar las desobediencias, podemos encontrar los problemas que hubo, podemos encontrar también las celebraciones de sus cultos, y todo eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, después de Moisés, que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Esos primeros 5 libros de la Biblia hablan de la historia del pueblo de Israel contada por Moisés. El sucesor de Moisés fue Josué, que fue otro líder que Dios levantó en medio de la nación para que guiara a la nación, y la nación fuera conquistando y abriéndose espacios entre las naciones paganas y estableciendo el culto al verdadero Dios y todo el proyecto que Dios tenía. Así que después encontramos los libros de Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Esos son libros históricos, y realmente lo que vamos a encontrar ahí es la historia de Israel. Y bueno, en medio de eso hay hombres de Dios, como es el caso del rey David, que escribió gran parte de los Salmos, que fue un rey que reinó sobre esa nación de Israel, un otro elegido de Dios para proyectos específicos y el cuidado de la nación de Israel. Y entonces, pues muchos salmos, que es el género, dije que género poético. Entonces, mucho de eso que acontece en los salmos, pues nos sirven a nosotros como modelos para la oración. Si alguien dice, ay, yo no me sé expresar ante Dios, pues yo no sé alabar a Dios, yo no sé cómo. Bueno, pues el libro de los Salmos es un modelo perfecto para nosotros aprender a alabar a Dios, aprender a orar en ese lenguaje tan bello que usaba el salmista. Proverbios y Eclesiastés de Salomón, también Cantares, que Cantares habla de una relación de pareja, una relación matrimonial, y que presenta también los piropos de Salomón para su enamorada, y todo aquello que habla también de la relación perfecta cuando es dentro, como Dios le agrada, cómo debe ser la relación entre un hombre y una mujer. Y bueno, Lamentaciones también, que pertenece, dije, a ese género. Y los profetas, que no es que esos profetas fueron en diferentes épocas de los libros históricos, no, de alguna manera los profetas que escribieron sus libros también estaban dentro de la etapa histórica y estaban profetizando a Israel y estaban orientando a Israel. Así que es bueno, cuando nosotros estemos leyendo los libros históricos que están al final los libros proféticos que están al final del Antiguo Testamento, nosotros pensemos, bueno, ¿en qué tiempo histórico vivió este profeta? Para usted tener idea, por ejemplo, y cuando usted está leyendo los libros históricos, puede saber el mensaje de ese libro profético, le puede ayudar a entender el tiempo y la época y por qué el profeta estaba diciendo lo que estaba diciendo. Así que eso es muy importante. Por ejemplo, Isaías vivió en tiempos del rey Usías,
que también fue conocido con otro nombre, Azarías. Eso lo menciona Isaías capítulo 6. Pero todo el libro de Isaías se desarrolla dentro de una época en la que está reinando algunos reyes de Israel, y que nosotros vamos a encontrar mucho de su contenido en el libro de Reyes, por ejemplo, primero de Reyes. Entonces, todo lo que el profeta Isaías dice en ese libro de 60 y pico libros está ubicado en los libros históricos de primero y segundo de Reyes, y también primero y segundo de Crónicas. Así que eso es muy, muy interesante también. Así que, y todos ellos tienen como foco de atención que esa nación Dios la había levantado con el propósito, dije, ¿de qué? Traer al Mesías, al Salvador del mundo, porque Cristo fue judío. Así que todos esos acontecimientos del Antiguo Testamento, si nosotros no los miramos en la comprensión de que todo eso que acontece en el Antiguo Testamento es un proyecto de Dios para que aparezca el Salvador del mundo un día, pues no vamos a comprender el verdadero sentido del Antiguo Testamento. Así que luego llegamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, dijimos, y encontramos un género muy interesante. Encontramos en primer lugar 4 versiones del Evangelio. Voy a usar esa expresión así porque realmente el Evangelio es uno. Lo que nosotros encontramos son 4 versiones de ese mensaje de la vida y las enseñanzas del Señor, que ese género se acerca mucho a lo que es una biografía, pero no es exactamente una biografía. Pero para que tengamos idea qué cosa es el Evangelio, en qué lenguaje está hablando, más o menos es la idea de una biografía, porque comienza hablando de cómo nació Cristo milagrosamente a través de María, por la obra del Espíritu Santo, y después vemos al Señor desarrollando su vida, y también vemos al Señor dando enseñanzas. Así que el Evangelio es la vida de Cristo, una selección de enseñanzas. Y bueno, son 4 evangelios porque eran dirigidos a diferentes destinatarios. Por ejemplo, Mateo tiene un público judío, hebreo, y el propósito de Mateo fue demostrarle a los judíos que Cristo era el profetizado por el Antiguo Testamento. Y por eso, a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero cuando usted lee el Evangelio de Mateo, usted ve que tiene una cantidad de citas del Antiguo Testamento, citando al profeta tal, al otro profeta. ¿Por qué Mateo está haciendo eso? Porque Mateo tiene el interés de enseñarle a los judíos, que Jesucristo era el profetizado por el Antiguo Testamento, que era el tan esperado por toda la nación de Israel. Porque acuérdense que hay un pasaje en el Evangelio, en el Evangelio de Juan, pasaje que un versículo muy fácil de recordar, que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque, ¿qué quiere decir eso? ¿De qué nacionalidad era Cristo? Hebreo, judío. Y él apareció en su pueblo y su pueblo no le recibió. Entonces, el evangelista Mateo, en su desarrollo del argumento de su evangelio, al narrarlo, al contarlo, él tiene el propósito de convencer a través de la enseñanza antiguo-testamentaria cómo esa enseñanza se cumplía en cada etapa de la vida del Señor Jesucristo. Eso es para que tengamos una idea. Encontramos a Lucas, que tiene otro destinatario, los griegos. Entonces su propósito, que Lucas era un hombre muy preparado, su vocación era médico. No debemos estar en contra de los médicos, porque fíjese usted, y el apóstol Pablo le llamó a Lucas el médico amado en la epístola a los Colosenses, si mal no recuerdo. Y una de las cosas que encontramos en el Evangelio de Lucas, al narrar los mismos sucesos, en la selección que hace él de los eventos de la enseñanza y los milagros, por ejemplo, detalles de su Evangelio, es que él diagnosticaba las enfermedades. Este es lunático, este que se enfrentó a Jesús tenía esta enfermedad, era hidrópico, tenía tal cosa. ¿Por qué? Porque su vocación era ser médico. Así que, entonces, dentro de esos 4 evangelios, hay lo que se le denomina los evangelios sinópticos. La palabra sinóptico quiere decir ver juntamente, porque Mateo
Marcos y Lucas se parecen muchísimo y ven juntos casi las mismas enseñanzas y los mismos eventos. Por eso, entre esos tres evangelios podemos encontrar muchos paralelos. El mismo milagro que narró Mateo lo narra Lucas, el mismo que narra Marcos lo narra Mateo y Lucas, porque son los denominados evangelios sinópticos, que, repito, quiere decir ver juntamente. Y encontramos el evangelio de Juan, que es singular. El evangelio de Juan, una de las características, dentro de las muchas, por eso es que estamos dando un vistazo en esta noche, dentro de las muchas cosas que podemos encontrar en ese evangelio, es que Juan no se centra tanto en narrar los milagros. Juan se centra más en las enseñanzas. Así que el evangelio de Juan es un evangelio más rico en transmitir los grandes discursos doctrinales de Cristo, las grandes enseñanzas, los grandes discipulados, todos los mensajes él se encarga, y bueno, narra algún que otro milagro, pero su foco de atención es más en transmitir las enseñanzas, y él tenía también la idea de demostrar que Cristo es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Era el propósito del evangelio de Juan, demostrar frente a los agnósticos y a los que no creían en la divinidad de Cristo, demostrar que Cristo es sí humano, pero también es divino. Es el verbo encarnado. Y por eso es que el primer versículo de Juan comienza diciendo que el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y usa la palabra verbo, que en griego es logos, que es palabra, también se puede traducir logos o verbo, que quiere decir que Cristo es, porque con la palabra, ¿cómo se llama? Transmitimos el pensamiento. Yo no puedo saber lo que ustedes están pensando si no hay una palabra que exterioriza lo que ustedes tienen en la mente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Cristo es la palabra de Dios, en el sentido de que Él es un mensaje de Dios, que Cristo revela a Dios, que Cristo muestra a Dios, siendo Dios mismo. Eso es lo que quiere decir esa expresión de en el principio era el verbo. Y ese principio quiere decir que el verbo es creador. Y ese es lo que el interés que tenía el apóstol Juan en demostrar en toda su enseñanza. Así que eso es algo que vamos a encontrar en el evangelio de Juan. Después encontramos, así que vemos la obra de Cristo, sus milagros, su enseñanza, pero cuando Cristo ascendió a los cielos, la cuestión no se acabó allí, sino que Cristo prepara un liderazgo, prepara un remanente, una pequeña iglesia que va a ser la continuadora. La Biblia enseña que, metafóricamente, la Biblia enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Así que encontramos después que viene el libro de Hechos de los Apóstoles, que es de género histórico en el Nuevo Testamento, y que narra la continuidad de la obra de Cristo a través de sus discípulos, y cómo ellos fueron respaldados por Dios, y muchos de los acontecimientos portentosos que Cristo llevó a cabo los continuaron los apóstoles, tanto en milagros como en enseñanzas. Y eso era muy importante, y fíjese, eso era algo portentoso. Si alguien quiere saber cuál fue la continuidad, qué sucedió inmediatamente después de la ascensión de Cristo al cielo, tiene que leer Hechos, y cómo la iglesia se expande, y cómo la iglesia se hace grande después, y cómo la iglesia llevó a cabo diferentes obras misioneras. Así que en el libro de Hechos encontramos el trabajo misionero de la iglesia de una manera muy especial. Allí se enfatiza el trabajo misionero que hizo el apóstol Pedro, el trabajo misionero también del apóstol Pablo. Ellos descuellan en el análisis histórico, en la reseña histórica que nos hace el libro de Hechos. De manera especial, esos apóstoles son sobresalientes. Allí encontramos cosas bellísimas en el libro de Hechos. Y de ahí, bueno, por supuesto, los libros históricos narran lo que sucedió, que a veces está bien y otras veces está mal, porque la historia dice lo que pasó, no lo que siempre tiene que pasar, lo que lo debió pasar, o lo que mejor sería que hubiese pasado.
Entonces eso es una característica del libro de los libros históricos, que no excluye al libro de Hechos. Cuando uno lee Hechos, el libro de Hechos no es un manual para decir todo lo que nos cuenta Hechos tenemos que hacerlo en la iglesia, porque Hechos dice lo que pasó. ¿Y cómo sabemos y cómo evaluamos lo que está narrado en el libro de Hechos de los Apóstoles? Pues hay que ir al otro contenido del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el otro género literario que está en el Nuevo Testamento? Las epístolas. La palabra epístola es carta. La diferencia entre carta y epístola no es mucha, solo que se dice que la epístola es algo más formal, así que es una carta. Así que encontramos muchas cartas. De una manera muy especial, hay 13 escritas por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre muy usado por Dios, que se habla mucho en el libro de Hechos, se narra todo lo que aconteció, y después encontramos unas cuantas epístolas escritas por el apóstol Pablo, que eran, como dije, cartas más formales que él escribió, inspirado por el Espíritu Santo, para la iglesia. Y eso sí tenía más carácter normativo, porque ahí sí Pablo está diciendo, oye, eso que ustedes hicieron ahí en la iglesia no está bien, eso no debe ser así, debe ser de esta otra forma, y de esta, y de esta, y de esta, porque la epístola es un género más orientativo, más normativo. Así que cuando nosotros leamos la historia de Hechos, tenemos que mirarlo a través del prisma de los textos que son normativos. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso, porque eso es importante cuando nosotros estamos introduciéndonos en la Biblia, que es el tema, en la Sagrada Escritura. Tenemos que comprender el libro que tenemos en la mano y cómo manejarlo, muy importante. Así que encontramos un cúmulo de epístolas. Las epístolas son la norma, la orientación para la vida cristiana, para la iglesia, para los cristianos en el Nuevo Testamento. Y otro libro singular, que es el único con sus características en el Nuevo Testamento, es el libro de Apocalipsis, que es un libro ahora ya ese no es ni género de evangelio, ni ese tampoco es histórico, ni ese tampoco es poético, for sure. Ni es poético. Ese libro es profético, y es un libro profético apocalíptico, y es mejor ubicarlo como género apocalíptico, porque a veces la profecía se puede dar literal, pero hay profecías que se dan en una vestimenta simbólica, porque el Apocalipsis tiene la intención de revelar y ocultar al mismo tiempo, porque cuando Juan está escribiendo, la iglesia está en lucha. Fíjense que el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando usted lo lee, dice Juan que él estaba desterrado en una isla que se llamaba Patmos, y él está desterrado, y él está en tribulación, en lucha, en conflicto por la causa del evangelio, y la iglesia estaba sufriendo persecuciones. Los judíos estaban muy bravos con la iglesia. Roma también había sido usada, el imperio romano había sido usado para castigar y maltratar y tratar de exterminar al cristianismo. Entonces el Apocalipsis surge como un proyecto de ánimo, pero si Juan escribe hablando mal de esas potencias históricas y esos gobiernos en lenguaje claro, hoy no tuviéramos libro Apocalipsis. Entonces dice, este mensaje hay que enmascararlo, este mensaje hay que darlo, pero no se le puede dar de manera lineal, de manera literal. Así que ese mensaje tiene que quedar enmascarado. Entonces, ¿cómo se enmascara? A través del lenguaje simbólico. Entonces, tratar de entender Apocalipsis literalmente es ponerse en la posición de los enemigos del pueblo de Dios, porque quien Dios esperaba que entendiera literalmente el Apocalipsis eran los enemigos de la iglesia. Entonces, para entender Apocalipsis nosotros tenemos que meternos en las claves simbólicas que la misma Biblia nos da. Por ejemplo, viendo el libro de Daniel, que está muy a tono con el del Apocalipsis, que usa lenguaje, por ejemplo, en el caso de las bestias. ¿Qué cosa es una bestia? Podemos decir, bueno, usted mira el libro de Daniel, y una bestia era un sistema sociopolítico. Las bestias representaban a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Así que cuando nosotros vemos las bestias, esas bestias, usted sabe que si usted lee ahí las bestias de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta enseguida que esas bestias no existen literalmente. No hay ninguna bestia por ahí que ande con 10 cabezas y 7 cuernos.
Eso no existe en el campo, eso no es de la vida real. Lo que quiere decir eso es que esa bestia tan extravagante simboliza un imperio o representa un sistema sociopolítico, para que entiendan, ponerles un ejemplo. También el Apocalipsis habla de estrellas, pero en un lenguaje apocalíptico, ¿qué quiere decir las estrellas? Bueno, las estrellas representan el liderazgo. A veces los sueños, las visiones son de la misma naturaleza. Y cuando alguien tenía un sueño, a veces tenía ese carácter simbólico. O cuando alguien veía una visión, porque acuérdense que Apocalipsis son las visiones que tuvo Juan en la isla de Patmos. Y por ejemplo, José soñó con el sol, la luna y 2 estrellas a su alrededor. ¿Usted se acuerda de eso? Ahora, pero el mensaje que Dios le estaba dando a José de Génesis, que habla Génesis, no era del sol y la luna y las estrellas literalmente. ¿Qué representaba el sol, la luna y las estrellas en el mensaje del sueño que Dios le estaba dando a José? La madre, el padre y los hermanos. Era el liderazgo de la nación. Entonces, en el lenguaje apocalíptico, en el lenguaje... Además, mire, usted sabe que hoy en día sabemos que una estrella es más grande que la Tierra. Si una estrella se cae para la Tierra, que nos desapareció. Entonces, todo ese lenguaje, que es bastante extravagante en el Apocalipsis, tiene la intención de darnos un mensaje. Así que es muy importante que nosotros, cuando vamos viendo el Nuevo Testamento, también entendamos toda esa variedad de géneros literarios. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Vamos a leer un versículo en Hebreos. Vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Hebreos, y mira lo que Dios dice. Hebreos 1:1. Voy a leer allí. Muy bien, ya lo tenemos allí. Dice la Biblia: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, el Dios que hizo el habla, no hablará. Por supuesto que sí. Dios habla, Dios se comunica. Y dice este versículo 1, que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Esto es muy importante. ¿Cómo habló Dios en la historia? ¿Cuál es esa variedad de formas en la que Dios ha hablado? Nosotros mismos, echando un vistazo y poniendo la mente a funcionar, podemos acordarnos que hay visiones, hay sueños que acabo de mencionar, hay visitas angelicales, hay obras milagrosas en las que Dios mismo viene como en la zarza ardiente cuando Dios se comunicó con Moisés. Hay apariciones, en fin, que se le llama también, en ese caso que mencionaba, teofanías, se le llama, para si quiere recordar esa palabrita. Así que Dios ha hablado muchas veces. Dios también habló a través de ¿quién? De los profetas. Así que históricamente Dios ha venido hablando. Dios siempre está hablando. Y no debe sorprender, ningún cristiano debe estar alardeando de que Dios le habla, porque realmente Dios siempre está hablando. Y está hablando en una variedad de maneras. Y de manera especial, en este versículo, dice que en el tiempo en que el escritor de Hebreos está hablando, dice que el mensaje, la manera en que Dios ha hablado, de manera más trascendental, ¿cuál es? Dice, ahora Dios ha hablado a través, míralo ahí, versículo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y el escritor, acuérdense que está hablando del momento en el que él está escribiendo. Ahora cuando Dios está hablando por el Hijo, porque el Hijo es Dios encarnado, que ha venido a la tierra y ha traído un mensaje. O sea que Cristo, no solamente en lo que Él comunicó verbalmente, Cristo en toda su manifestación es un mensaje, una revelación de Dios. Así que ahora no tenemos a Cristo aquí literalmente, no tenemos a Cristo caminando por las calles, pero Dios sigue hablando. Entonces, ¿cómo fue lo que Dios destinó para que el mensaje de Él siguiera corriendo? De una manera muy especial, y lo más comúnmente es la Biblia.
la Biblia nos habla de lo que sucedió con Cristo, de todos los acontecimientos, de todos los porteros. Y así que es una revelación asequible para nosotros ahora. Dios se ha revelado en la historia y Dios se sigue revelando, y de manera especial a través de la Biblia. Dios trajo muchos mensajes. Ahora, si Dios, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros estamos en esos tiempos bíblicos, que vamos a suponer que Beatriz es del tiempo de Moisés, y Yanira es del tiempo de los reyes, Ruby es del tiempo de los profetas, en fin, cada uno de nosotros estamos en esas épocas, igual con Gladys en otra de eso. Y cada uno, a uno se le apareció un ángel, al otro Dios mismo, el otro tuvo un sueño de manera especial, y que todos esos mensajes eran mensajes que no tenían que ver con una cuestión de su vida personal e íntima, sino que esos mensajes que Dios fue revelando y compartiendo tenían el carácter de tener que ver con el proyecto de Dios para la humanidad. Entonces dice Dios, bueno, si lo dejamos en manos de Yanira, de Gladys, de cada uno de nosotros, pues eso corría el riesgo de que Yanira le contara a los hijos: óyeme, Dios me habló, se apareció un ángel y me dio un mensaje de Dios. Pero los hijos se lo iba a contar a los hijos de él. Y entonces cuando ya fuera por el nieto, por el tataranieto, ya no es un ángel, ya es un diablo, ya le dijo más de lo que Yanira realmente dijo que le dijo, porque la información se va adulterando, la información se va tergiversando. Así que la revelación que Dios ha dado en la historia, que son todos esos mensajes en el Antiguo Testamento, Dios dice: yo me he revelado mis planes, he revelado mis propósitos, he revelado lo que quiero con la humanidad. Pero Dios dice, pero ese mensaje corre el riesgo de adulterarse. Ahí usted puede ver en cualquier lugar que ocurre un accidente, ahí ocurre un accidente y se reúnen 20 personas a ver el accidente. Y entonces uno coge para acá, otro para allá, otro para ahí, todo el mundo cuenta una versión, y a veces la versión no coincide, porque todo el mundo adultera, todo el mundo tergiversa la información, y es hasta quien le gusta añadir, nada más por hacerla sensacionalista la historia, ¿no es verdad? Entonces Dios no se podía dar ese lujo. Entonces Dios revela, pero Dios dice, bueno, todo ese mensaje, esa revelación que yo he dado en la historia, porque la palabra revelación quiere decir descorrer el velo, quiere decir manifestar algo que antes no se conocía. Eso es lo que quiere decir una revelación. Entonces Dios da revelaciones y dice, pero yo tengo que cuidar este mensaje, porque este mensaje no se puede perder, este mensaje es necesario. Y acuérdense que dijimos al principio que la naturaleza es una revelación de Dios, como leímos en el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero dijimos que la naturaleza, aunque revela que hay un creador, hay mucha información que no descubrimos. Muchas verdades espirituales, muchas doctrinas, no las descubrimos mirando la naturaleza. Necesitamos una revelación más específica, más detallada, en la que Dios entra en contacto con los hombres y les da detalles que de otra manera ellos no se enterarían. Entonces dice Dios, bueno, le doy la revelación porque la revelación es necesaria. Y mira esa palabra, ténganla en la mente. La revelación es necesaria. Sin revelación, no, producto de la tergiversación del pecado, nunca nos empataríamos con Dios. Nunca accederíamos a Dios. Nunca accederíamos a las grandes doctrinas presentadas en el Evangelio. Nunca descubriríamos los grandes planes de Dios para la humanidad. Porque la revelación es necesaria. Pero la revelación es necesaria principalmente para la salvación. Y otra palabra que le voy a añadir es que la revelación es suficiente. ¿Qué quiere decir? Que esa revelación que ahora está recogida en la Biblia, pero que Dios dio en la historia y después mandó a que se escribiera, es suficiente para la salvación del hombre. Y es suficiente para el proyecto de Dios de acuerdo a la época histórica.
en la que él fue desarrollándose. Dios nunca le pedía a Moisés, o nunca le pedía a David, o nunca le pedía a Isaías algo que después el Nuevo Testamento enseñó. No, Dios le pidió a ellos conforme a lo que él les reveló. Y era su responsabilidad, de acuerdo a la revelación que ellos tenían, estar en sintonía con Dios. Y mira, para que usted vea, hablando de la escritura, parece que el tema es la escritura, y toda esa revelación histórica está contenida ahora en la escritura, en la Biblia. Mira lo que dice Primera a Timoteo. Vamos a ver este pasaje de la Biblia, porque si lo digo yo, no me haga caso, pero si lo dice la Biblia, es Dios enseñándolo. Primera a Timoteo, segunda a Timoteo, segunda a Timoteo, capítulo 3. Primera Timoteo capítulo 3, ahí le doy un tiempecito para que lo encuentre. Segunda de Timoteo 3. Perdón, segunda Timoteo capítulo 3. Versículo 14 en adelante. El apóstol Pablo le da un mensaje a su discípulo Timoteo, que ese mensaje se lo dio Pablo en aquel momento, pero en realidad es el Espíritu Santo a través de Pablo hablando a Timoteo y a los futuros lectores de la revelación escrita. Dice allí, versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Fíjense, los malos hombres, porque aquí está hablando del carácter de los hombres en los últimos días, en los postreros días. Pero, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Fíjate lo que él había aprendido, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, ¿dónde encontramos sabiduría? ¿Dónde encontramos el conocimiento para la salvación? Dice aquí, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, quiere decir, te convenciste. Persiste tú en la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por eso que hablamos aquí también de la fe y el arrepentimiento, que son las enseñanzas bíblicas para la salvación. Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Mira, porque dije que es necesaria y es suficiente. Necesaria. Sin ella hay cosas que no sabríamos, y suficiente porque con ella lo que necesitamos saber, lo sabemos. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora mira lo que dice este versículo 17. A fin de que el hombre de Dios le falten algunas cositas extras. Se le añadan después algún conocimiento extra. Rubén me miró enseguida porque no coincido con lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dice allí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Quiere decir que el mensaje de revelación de la Biblia, de la Sagrada Escritura, es suficiente. Y por eso le dije, aprenda esa palabrita, porque con ella, nosotros, que la palabra perfecto ahí quiere decir completo para el propósito de Dios. Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No quiere decir que Dios no pueda dar otros mensajes, pero todo mensaje que usted reciba tiene que estar filtrado y tiene que estar evaluado por la Biblia. Y también tenemos que decirle que si usted no recibe mensajes extras, pues no se preocupe por eso, porque el de la Biblia es el que le lleva al cielo, es el que le pone en sintonía con Dios, es el que lo hace
perfecto, que quiere decir cabal, quiere decir íntegro, quiere decir completo para el propósito de Dios para usted. Entonces nosotros no necesitamos comunicar mensajes extra. Nosotros necesitamos comunicar claramente el mensaje de la Biblia, que la gente conozca el mensaje de la Biblia, que la gente sea instruido, como Pablo le recomendó a Timoteo, que nosotros nos convirtamos en voceros, porque la Biblia es una revelación. Ahora, aquí es muy importante, este versículo dice algo. Toda la escritura, este versículo 16, voy a volver a leer la primera expresión. Toda la escritura es inspirada por Dios. Porque aquí le vamos a añadir algo. Le vamos a añadir algo muy importante. Dije que Dios se reveló en la historia. Vimos en Hebreo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas, habló a los padres, a todas las generaciones anteriores, le habló de muchas maneras, pero dijimos también que esas revelaciones que eran mensajes, porque mire, si Dios le dio, estamos seguros de que aparte de lo que hay en la Biblia, hay otras revelaciones que Dios dio en la historia. ¿No es verdad? Tenga completa seguridad de que Dios hizo muchas cosas y obró de manera personal e íntima con mucha gente, pero eso no tiene relevancia en cuanto al plan y lo que Dios tiene interés en comunicarnos a nosotros y que tiene que ver con la salvación eterna. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, al final, Juan dice que si se hubiese escrito todo lo que Cristo hizo y dijo, ¿se acuerdan de ese versículo? Estoy haciendo una paráfrasis. Los libros acerca de Cristo no cabrían en el mundo. Eso quiere decir que hay muchas cosas que el Señor ha hecho y muchas manifestaciones y muchas revelaciones que no necesariamente están en la Biblia. Igual en el Antiguo Testamento tuvo que ocurrir, así como la vida de Cristo. Pero esos mensajes que tienen que ver con el propósito de salvación para ti y para mí hoy, ese mensaje, Dios dijo, sí, hay que conservarlo. Pero ¿cómo lo conservamos? Porque a Yanira se le puede olvidar, o a él transmitirlo a los hijos, ellos lo pueden tergiversar y ese mensaje queda adulterado. Entonces Dios dice, hay que conservar la revelación. ¿Cómo se conserva la revelación? Que Dios inspirara a hombres y ese mensaje quedara registrado de manera escrita. Y por eso esto que dice aquí el versículo 16, toda la escritura es inspirada. Ella es una revelación, pero esa revelación ha quedado escrita para que no se adultere, para que no se tergiverse, para que lo que sucedió quedara grabado para todos los tiempos, para todas las edades. Y por eso, de lo que hace siglos aconteció y Dios manifestó y reveló, ahora nosotros esta noche tenemos conciencia de eso y podemos tener certeza y confianza porque Dios dijo, vamos a conservar esa revelación. ¿Cómo? Vamos a plasmarla de manera escrita. Por eso dice toda la escritura. Y esa palabra escritura es que la inspiración es a escribir. Por eso cuando ya de antemano eso pone una responsabilidad sobre nosotros. Porque mire, hay mucha gente que no quiere estudiar la Biblia. Ellos están mirando el cielo, viendo si le ven el dedo chiquito a un ángel, viendo si se le un rollo sale del cielo y toca la tierra. Pero, aunque nosotros digamos, Dios hace esas maravillas, la recomendación de Pablo a Timoteo no era mirar el cielo, era mirar la escritura. Porque esa revelación había quedado conservada de manera escrita. Por eso dice, toda la escritura es inspirada. Entonces, inspirado quiere decir que Dios, tomando en cuenta a cada persona, tomando en cuenta las condiciones, la preparación, la sabiduría que ellos mismos habían recibido y las experiencias que ellos habían tenido con Dios, Dios habilitó a esos hombres y se expresó a través de ellos. Pero la inspiración no quiere decir que esos hombres quedaron anulados. Y esta es una de las cuestiones que diferencia la obra satánica y la obra del Espíritu Santo. La obra, Satanás anula a la gente. Cuando Satanás entra en una persona y esa persona queda poseída por Satanás, la persona queda anulada.
Pero cuando alguien es lleno del Espíritu, esa persona siempre estará en su sano juicio. Porque Dios no nos anula. Dios tiene el propósito de que usted sea consciente siempre de lo que Él está haciendo y que usted actúe responsablemente sobre lo que Él está haciendo. Y eso fue lo que Él hizo a través de esos hombres escogidos que dijimos al principio, eran como 40 para escribir la Biblia. Y esto es también muy importante para nosotros poder estudiar la Biblia, porque al Dios haber escogido, inspirado a estos hombres, pero no anularlos, siendo instrumentos, la Biblia posee una variedad de matices, una variedad de géneros, una variedad de estilos. Cada autor humano dejó su huella en la Biblia, porque Dios no los anuló, sino que Pedro, que era un pescador, escribió con el vocabulario que él tenía como pescador. Y habló desde su experiencia personal. Y habló con el estilo que él tenía para escribir. Y Pablo, que fuera un erudito y un conocedor, una persona de alto vuelo académico, escribió también. Y por eso Pedro dijo en una ocasión, hay cosas de Pablo que son difíciles de entender. ¿Sabes por qué? Porque Pablo estaba preparado. Y los escritos de Pablo tienen la huella de él. Entonces por eso es que no es lo mismo leer un libro de la Biblia que leer otro. Porque depende de quién lo escribió, depende del género, depende del vocabulario que ese autor tenía. Y aunque nosotros la leemos en otros idiomas que no es el original, si pudiéramos leer el idioma original, pues nos impactaríamos más de esa variedad de matices, porque inspirado es Dios usando a esos hombres con sus características. Eso es muy interesante lo que la Biblia nos enseña en este sentido. Así que la revelación aterrizó en manera escrita cuando Dios inspiró a estos hombres. Y por eso la Biblia es un libro divino humano, porque hay elementos humanos sin duda. Y por eso es que nosotros tenemos que estudiar las leyes del lenguaje para estudiar la Biblia. Por eso hay que aprender a leer para enterarnos de lo que la Biblia dice, o decirle a alguien que nos lo lea. Yo cuando daba clase en el seminario, pues tenía algunos hermanos que no les gustaba leer la Biblia y estudiarla. Entonces ellos decían que ellos llegaban al púlpito y lo que Dios dijera. Eso es cuando Dios diga. Y entonces hacían tremenda chapucería en el púlpito. Porque el Espíritu Santo es guía, no es un atajo. Tener el Espíritu de Dios, porque usted es hijo de Dios, usted dice, yo tengo el Espíritu. Eso no es garantía de comprender muchas verdades espirituales, eso no es garantía de tener toda la verdad, eso no es garantía de asimilar doctrinas. Porque ahora mismo en esta noche, ¿cuántas dudas tenemos nosotros? Y decimos, somos cristianos y Dios y el Espíritu de Dios está en mí. ¿Y cuántas cosas no comprendemos? Porque tener el Espíritu no nos garantiza eso. Y el Espíritu es un guía. Él nos hace responsable de que nosotros, como a Timoteo se le recomendó y se le dijo, persiste en lo que has aprendido, estudia la Biblia, en otras palabras. Así a cada cristiano se le recomienda que la revelación que Dios ha puesto por inspiración en la Escritura, nosotros la estudiemos, nosotros la analicemos. Y entonces, cuando nosotros estamos buscando la voluntad de Dios, hay veces que nosotros estamos buscando la voluntad de Dios. Y entonces usted está orando, a lo mejor usted dice, voy a ayunar, voy a hacer vigilia, porque yo necesito que Dios me hable referente a este asunto, que yo necesito una orientación de Dios. La Biblia no legisla sobre todos los asuntos de la vida, pero hay muchos que sí. Entonces, cuando Dios en su palabra tenga una respuesta para su asunto, Dios espera que usted encuentre la voluntad de Él en la revelación escrita. ¿Cuándo debemos aspirar a otras señales, a otras orientaciones extra, cuando en la Biblia no podemos encontrar?
Le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer, bueno, me encuentro con una hermana. Y entonces esa hermana, ella era soltera y ella se hizo novia de un joven, y entonces yo estaba animándola a la fe, la había desanimado en las cosas de Dios. Y entonces le digo, hermana, la Biblia, ella me dice, entonces le digo, ¿qué vas a hacer? Y me dice, no, estoy orando a ver qué pasa, a ver qué Dios me indica. Y yo le estaba diciendo, pues ya la Biblia, ya Dios dijo, ya Dios habló. Y cuando nosotros traemos una reflexión, cuando nosotros podemos poner a funcionar nuestro sentido común para recibir la orientación de Dios en su palabra, no va a venir mensajes extras. Mensajes extras vienen cuando se agotaron las posibilidades de los recursos que ya Dios puso a tu disposición. Si usted dice, no, yo en el carro puedo ir al trabajo, no aspire que un ángel la lleve volando, porque no va a pasar. Porque Dios le habilitó y le posibilitó recursos. Igual pasa con escuchar la voz de Dios. Dice la Biblia, fíjese que todos los hombres de Dios han sido gente reflexiva, gente que han pensado, han analizado las situaciones. Oye, ¿usted cree situación más compleja que la de José cuando dijeron que su novia está embarazada? Vaya, por un momento ubiquemos, que eso pase a nosotros ahora. Duro. Óyeme, eso está duro. Entonces, dice la Biblia allí en Mateo capítulo 2, pensando él en esto, esa expresión está allí en Mateo, quiere decir que José estaba analizando, José estaba razonando la situación. Pero óyeme, esa situación hay manera de encontrarle humanamente, óyeme, eso no tiene lógica, eso tiene... Entonces, cuando se agotó lo que él pudo hacer, ¿sabe qué pasó? Vino un ángel. Un ángel le comunicó entonces a José, óyeme, lo que María tiene no es una infidelidad, es la obra y la gracia del Espíritu de Dios, una acción milagrosa de Dios, y ella es un instrumento de Dios. Pero él usó los recursos. Entonces nosotros tenemos que usar los recursos. La Biblia es un recurso para orientar a nosotros en la vida cristiana. Cada vez que el Señor, a través de una reflexión bíblica, y eso es muy importante porque yo estaba hablando con un grupo de hermanos en la fe, que ellos siempre estaban, no, Dios me habló, pero algo como singularizado. Dios me habló, y entonces como Dios me dijo algo a mí, pero como usted no está hablando nada, era la idea. Entonces le digo, cada vez que un hijo de Dios toma la Sagrada Escritura en la mano y la asimila, la comprende, el Espíritu de Dios le ilumina, Dios le ha hablado. Dios le ha hablado. Y hoy te puedo asegurar que la manera más común en la que Dios actúa es a través de la Escritura. Dios actúa de muchas maneras y siempre tiene la libertad, y Dios es un ser sobrenatural. Y Dios va a comunicarse de 1000 maneras, pero la Sagrada Escritura es un medio muy común porque Dios ha dispuesto que así sea. Ahora, también fíjese que la Biblia dijimos que es revelación. Y dijimos que revelación es lo que ha sido descubierto. Yo estaba conversando con un pastor hace años, y entonces yo estaba diciéndole mi pasión por estudiar la Biblia y por aprender más de Dios. Yo quiero de verdad saber en qué consiste todo el mensaje de Dios. Y entonces él me dice, no, ¿qué te pasa, bobería? Lo mío es ya yo el Evangelio, Juan 3:16, perdido en el llano. Perderse en el llano de trabajo. Porque la Biblia dice que la Escritura es un alimento para el alma. Ese pastor estaba en dieta de hambre. Si la Biblia es alimento y nosotros nos conformamos con saber 2 o 3 verdades superficiales del Evangelio y no queremos introducirnos más y más en la Escritura, entonces el pretexto es, en la Biblia hay cosas difíciles y nunca nos vamos a enterar. Pero mira, la Biblia es revelación, no es misterio. Y si la Biblia es revelación, no es para el cielo,
es para ahora. En el cielo no vamos a necesitar muchas de las enseñanzas de la Biblia. Ya habremos superado eso. Es ahora cuando necesitamos. En la Biblia en el cielo no se necesita Biblia. Es ahora cuando necesitamos la Biblia. Y si nosotros decimos, no, eso a mí no me interesa. Esa parte, esos mensajes de la Biblia a mí no me interesan. Estamos en dieta de hambre espiritual. El cristianismo a veces puede estar en dieta de hambre. Iglesias en dieta de hambre porque ellos dicen, estamos contentos con el ABC. Y aunque el apóstol Pedro admitía que en la Biblia había cosas difíciles de entender, nos estimulaba a estudiar la Biblia. Nos estimulaba a aprender más. Y nosotros no debemos de dejar de apasionarnos por el mensaje de Dios. Y usted va a ver más que mucha gente. Y usted va a percatar, y usted va a poder evaluar, y usted va a tener una sabiduría, como leímos en el Salmo, superior. Porque Dios va a estar obrando con esos recursos que tú vas a estar poniendo en tu mente y que realmente vienen de Él mismo. Entonces, debemos aspirar a avanzar en eso. Mira, vamos a leer el pasaje donde Pedro lo dice. Si tiene ahí, puede buscar en la segunda epístola de Pedro, del apóstol Pedro. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3. Mira cómo lo dice. Segunda de Pedro, ahí para que usted vea, para que usted mismo lo vea. 3, versículo 14 en adelante voy a leer. Dice allí, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Ahora mira, ¿qué está hablando aquí? La sabiduría que Dios le ha dado a Pablo y cómo Dios usó para que Pablo escribiera una porción bastante gruesa del Nuevo Testamento. Y él dice, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Dice el versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de todas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, o sea, porque usted sabe que están las epístolas de Pablo y está lo otro, para su propia perdición. Quiere decir, como somos inconstantes en aprender más de Dios, y los indoctos son las personas inmaduras en conocer la Escritura. Si permanecemos indoctos y si somos inconstantes en avanzar en el conocimiento de la Escritura, pues dice que vamos a ser instrumentos de tergiversación de la Escritura. Porque fíjate, son los indoctos, los inconstantes, los que tuercen las Escrituras, que son difíciles de entender, pero que si fueran perseverantes y fueran instruidos en la Biblia, en vez de indoctos e inconstantes, fueran perseverantes y fueran nutridos de la palabra, pues ellos pudieran esclarecer a la gente, en vez de ser instrumentos para tergiversar la Escritura. Porque tú sabes cuántas iglesias y cuánta gente hay enseñando la Biblia. Una cosa que yo me maravillo, lo decía en la iglesia, es, mira, yo me sorprendo que cualquiera sale que es maestro de la Biblia. Y sale porque a veces tiene los recursos, tiene las posibilidades. Hoy cualquiera puede hacer lo que quiera. Nadie se atreve a hablar de medicina así. Nadie se atreve a hablar de matemáticas así. Nadie se atreve a hablar de filosofía así. Pero se atreven a tomar la Biblia y manipularla a su antojo. Mejor es tergiversar las matemáticas, mejor es tergiversar la medicina, mejor es tergiversar la medicina, la filosofía, que tergiversar la palabra de Dios, porque esto tiene repercusiones eternas. Y Dios es quien está cuidando y evaluando esto. Entonces, dice la Biblia que las cosas reveladas son para nosotros. Y la Biblia es revelación. Mire cómo dice este famoso pasaje en Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29. 29:29. Dice aquí, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios,
mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay mucha gente que se pone a especular sobre cuestiones que la Biblia guarda silencio. Yo me acuerdo que había una discusión, dice, en la Edad Media, de unos estudiosos discutiendo cuántos demonios cabían en la cabeza de un alfiler. Lo correcto es, hablemos donde Dios habla y callemos donde Dios calla. Pero la Biblia es revelación. Entonces, aunque algunas cosas sean difíciles en la Escritura, debemos tratar de comprenderla y asimilarla. Entonces, algunos aspectos que quiero añadir en esta noche, bueno, decirles que hay porciones de la Biblia que no son inspiradas, toda la Biblia es inspirada, pero porciones que no son reveladas, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo a investigar. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Lucas, usted puede leer allí en la Biblia, Lucas, mira cómo dice el evangelista Lucas, que en este caso no fue una revelación directa, sino fue inspirado a hacer una investigación. Mira cómo dice Lucas 1 adelante, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los desde que al principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. ¿Qué hizo Lucas? Investigó, preguntó, así que eso fue producto de la investigación, inspirado por el Espíritu, pero fue mucha investigación también, dice, investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, o sea, hablando del Evangelio de Cristo, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, que fue el destinatario de su... Teófilo fue a quien él escribió el Evangelio, producto de su investigación, Lucas hizo un análisis de eso también, inspirado por el Espíritu. Entonces, también decir que hay porciones, aunque dije que casi toda la Biblia tiene elementos, porque la Biblia es inspirada, la huella de cada autor humano, hay porciones que sí son escritas mecánicamente, que sí fue Dios y le dijo a Moisés, siéntate ahí y escribe, y ellos escribieron tal punto y coma, tal y como Dios le dijo, como por ejemplo ahí están los 10 mandamientos, que cuando él se subió en el Sinaí, Dios le dio directamente y le dictó el mensaje. Pero la Biblia en sentido general no fue escrita mecánicamente, sino la inspiración es dinámica, porque esos hombres investigaron y fueron usados de acuerdo a sus posibilidades y a sus recursos como personas. La Biblia fue escrita, como ustedes saben, como ustedes deben saber, en hebreo, arameo y griego. Esos fueron el mensaje que Dios, los idiomas que Dios escogió para dejarnos la revelación. Hoy nosotros no podemos leer en esos idiomas, muchos de nosotros no somos especialistas en eso. Yo estudié en el seminario hebreo y griego, pero realmente para convertirse en un especialista a veces eso lleva una continuidad y lleva años para nosotros poder ser especialistas. Nosotros casi comúnmente, todas las iglesias, incluso yo diría que un gran porcentaje de los pastores leen la Biblia en sus idiomas. Hay que saber algunas cosas que rápido te quiero informar, porque lo que nosotros tenemos en esta noche son versiones de la Biblia, pero fue escrita, dije, en hebreo, arameo y griego. Así que es muy importante qué filosofía de traducción yo estoy usando, porque yo tengo una Biblia en la mano, pero esa Biblia pasó por un proceso y yo debo saber, tener alguna idea de cuál fue el proceso. Bueno, una filosofía de traducción, o sea, de los que hicieron el trabajo de traerlo del hebreo, del arameo y del griego al idioma receptor, del idioma original al idioma receptor. En este caso, en esta noche es el idioma español. Entonces, puede hacer una traducción literal formal, literal o formal. Esa es la manera en que se le dice. ¿Y en qué consiste esa traducción? Bueno, la traducción literal formal consiste en que se traduce el original palabra por palabra. La Biblia dice, por ejemplo, en las epístolas, salúdese con ósculo santo.
pone en el idioma receptor, salúdense con ósculo santo. ¿Qué cosa es saludarse con ósculo santo? Un beso. Un beso. Santo. Hay culturas que no, a lo mejor los hombres dicen, bueno, no se saludan los hombres con un beso, pero bueno, eso es lo que dice el original, y la traducción tendría que decir, salúdense con ósculo santo. Ahora, esa sería una traducción fiel, que mantiene la distancia histórica. Quiere decir, cuando digo mantener la distancia histórica, quiero decir que para usted entender el texto de la Biblia, usted tiene que estudiar la cultura y el trasfondo cultural. Porque, bueno, ¿por qué dice salúdese con ósculo santo? ¿O por qué usa determinada expresión la Biblia? Y entonces dice, es que eso era parte de la cultura, ese nombre, esa manera era parte, porque la Biblia queda tal y como lo más cercano a lo original. Ahora, la Biblia Reina Valera, por ejemplo, tiene esa traducción literal formal, es muy fiel en traducir las palabras y tiene muchas cosas, lo que se llama transliteración, tiene muchas transliteraciones. La transliteración quiere decir cuando un idioma toma sin traducir de una palabra y la pone en el otro idioma, la translitera. En este caso, la transliteración del griego al español se llamaría españolizar. Así está la palabra eclesia, la palabra ángelo, la palabra diácono. Todo eso son transliteraciones que el griego usa, pero la traducción de iglesia sería asamblea, la traducción de ángelo sería mensajero, la traducción de diácono sería servidor. Pero en las traducciones que son más rígidas, en traducir, más fieles, a veces hay muchas transliteraciones. Y la ilustración también son difíciles de comprender. Por ejemplo, cuando habla el profeta de los pecados, usa aquel lenguaje de la grama. No sé si se acuerdan. Si sus pecados fueren, dice que, bueno, ahora no me acuerdo exactamente que vino a la mente ese ejemplo. Pero en este caso, nosotros debemos aspirar a conseguir una traducción, una versión de la Biblia que haya sido traducida literal o formalmente, que es como se le llama. Está la traducción libre. ¿Qué quiere decir una filosofía de traducción libre? Que, por ejemplo, el original dice salúdese con ósculo santo, pero usted cuando lo trae al idioma dice dense manos santas. Porque a lo mejor en la cultura dice, bueno, no se dan ósculo santo los hombres, si no se dan las manos, porque eso es algo cultural, entonces no vamos a traducir lo que dice. Pero ya esa Biblia no es fiel para estudiarla, porque esa Biblia quitó la distancia histórica y ya usted no tiene que estudiar el trasfondo cultural, el trasfondo de los idiomas originales y de la cultura hebrea, sino que ya usted lo que recibe es una interpretación, porque esa persona tuvo que interpretar y poner en sus palabras lo que cree, la idea que cree que el original dice, pero esa no le es fiel. Entonces, por ejemplo, dígame, a ver, no sé si tienes en la mente una expresión que fuera propia de la cultura colombiana. ¿No te acuerdas ahora de pronto? Bueno, y tú, Bea, ¿te acuerdas de alguna? Que fuera... No sé, puede haber muchas, sí. Sí, porque por ejemplo, miren, a ver, le voy a poner una cubana, que se usa ahora muy en Cuba, que es algo muy común. Es donde tú pinchas. Eso en la calle lo usan, a lo mejor aquí en Miami también lo usan. Donde tú pinchas es donde tú trabajas. Pero literalmente, en otra cultura que no conozca ese trasfondo, donde tú pinchas, eso literalmente quiere decir, pero si usted, ahora tú tienes que tomar una decisión como traductor. Si usted la va a traducir donde tú pinchas, la persona que va a interpretar esa frase tiene que estudiar la cultura de Cuba. Pero si va a usar una traducción libre, usted pone donde tú trabajas, pero ya tú no estás diciendo lo que dice el original. Entonces, hay Biblias que son de traducción libre, que la hacen a veces con propósitos evangelísticos. No es que siempre sea malo todo, a veces es útil para el evangelismo, pero para el estudio bíblico fiel, usted tiene que buscar una traducción de filosofía formal, literal. No solamente existe la Reina Valera, hay otras, pero tiene que buscar esa filosofía. Y la tercera forma que hay para traducir es el equivalente dinámico, que es una combinación de lo literal y lo formal. La NBI, Nueva Versión Internacional, tiene esa metodología para traducir. Eso es importante porque nosotros estamos buscando Biblias para estudiar, ¿no es verdad? Y aquí hay mucha variedad de Biblias. Usted dice, bueno, yo quiero una
que tenga una filosofía de traducción literal formal, porque yo no quiero que me digan la interpretación del que tradujo. Yo quiero que me lo dejen lo más literal como dice el original, para yo hacer mi propia interpretación, porque la que es traducción libre cumple más el reglamento para un comentario bíblico, y no tanto lo que es una verdadera traducción. Eso es importante también añadirlo en este caso. Y hoy me entendí. Y entonces hablamos también que por esa variedad de géneros literarios debemos saber que hay partes de la Biblia que son normas para nuestra vida cristiana y otras que nos informan lo que alguien hizo. ¿Se acuerda aquel que usó el vellón? Le dijo: Dios, si tú quieres que pase esto en mi vida, pues que pase esta cosa. Hay muchas personas que usan el modelo de, ¿cómo se llamó? El hijo de Manoah, ahora se me fue el nombre. Bueno, lo que quiero decirle es que el vellón que se usa tanto, que es: Señor, si tú quieres que yo vaya a tal lugar, que tal persona venga así o haga esto o algo lo otro. Eso fue algo que pasó con un hombre y que la Biblia narra, y Dios tuvo misericordia y Dios respondió de esa manera. Y hay personas también que ponen el vellón diciendo: si tú quieres que yo haga esto, que pase esto, tomando ese pasaje como modelo. Pero la Biblia ahí no nos dice que eso debe ser practicado, solo narra lo que Dios hizo con ese hombre y Dios tuvo misericordia. Entonces, cuando nosotros estamos utilizando nuestra Biblia, no debe tomar los libros históricos para practicarlo, porque hay gente que dice: no, eso es bíblico. Bueno, bíblico es todo lo que está en la Biblia, pero no todo lo que está en la Biblia es norma, porque en la Biblia hay casos de infidelidad, hay gente que fue infiel, hay gente que robó, hay gente que hizo trampa. Bueno, en un sentido eso es bíblico, pero no es para hacerlo. La Biblia nos narra como ejemplos malos. Entonces, en la Biblia hay textos que son normas, que nos dicen: haga esto y no haga esto. Y hay otros textos de la Biblia que nos dicen: pasó esto, y usted, a la luz de otros textos que son normas, dice: eso está mal o eso está bien. Bueno, y ahí son algunas ideas para que nosotros podamos hacer traducción de la Biblia. Entonces, vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias por esta noche que tú nos das y por este aspecto introductorio. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a ganar más comprensión de tu palabra. Y gracias por cada hermano que llegó a este lugar en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.